Continuando con la unidad 2, la planeación estratégica y el presupuesto, vamos a ver el tema número 2. ¿Cuál es el tema número 2? El ciclo presupuestario. Dentro del ciclo presupuestario se van a dar una serie de etapas sucesivas interrelacionadas. Interrelacionadas en el sentido cual, que la cultura organizacional definitivamente va a tener mucha injerencia en esto. ¿Por qué razón? La cultura organizacional de una empresa está predeterminada qué funciones, qué acciones van a realizar. Entonces, como ya está predeterminada qué funciones, qué acciones van a realizar, necesariamente se tiene que identificar cuál va a ser el ciclo presupuestario dentro de la organización. Así como la organización tiene internamente cada área y cada área tiene una función, entonces cada área va a tener que determinar cuál es su presupuesto. Pero hay que tener mucho cuidado que ese presupuesto no sea repetitivo o que no se duplique. ¿Por qué razón? Porque si una área indica, yo voy a consumir 1 millar de papeles y sin embargo dentro de esa área existen otras áreas dependientes, entonces hay que tener en cuenta de que la área principal o los funcionarios de esa área ya han tenido en cuenta todo el contexto. ¿O qué sucedería? Yo como área de personal solamente tomo en cuenta lo que es el área de planillas, pero no tomo en cuenta lo que es el área de la asistenta social, que también puede estar a mi cargo. Si la asistenta social está a mi cargo, entonces también debo de tener en cuenta cuáles son las funciones que ella viene realizando y en qué presupuesto están incurriendo. ¿Para qué? Para tener articulado todas las áreas y tener un ciclo presupuestario en forma adecuada. ¿En función a qué? En función a la cultura organizacional, en función a qué, en función a los parámetros que se viene trabajando dentro de la organización. Si yo quiero hacer un ciclo presupuestario adecuado, debo de tener en cuenta lo que existe dentro de la empresa. Ahora, que si es lo adecuado o no es lo adecuado, simplemente hablaré con el dueño para indicarle que no es lo adecuado, pero definitivamente lo que es adecuado pasa y lo que no es adecuado no pasa. Por lo tanto, va a existir lo que es un ciclo presupuestario. Entonces, el ciclo presupuestario está establecido, está enmarcado por la alta dirección. La alta dirección ya tiene definido cuáles son las áreas que conforman su empresa y dentro de su empresa ya tiene también definido cuáles son las funciones que va a realizar cada empresa y hacia dónde estamos yendo. Debemos de tener muy en cuenta de que nuestra unidad número 2 se trata de la planeación y el presupuesto, y la planeación es ir hacia un futuro. Hemos dicho que la planeación es organizativa y yendo siempre a un futuro. En estos momentos yo como mi empresa me encuentro acá, entonces yo quiero saber cómo me voy a lograr posicionar de un determinado nicho o cómo quiero que la sociedad me vea. ¿Para qué? Para cumplir un objetivo determinado, una meta determinada. Entonces ya existen determinadas fases previamente y el presupuesto es la última fase. Dentro de este ciclo presupuestario yo debo de tener en cuenta los parámetros que me señala la alta dirección, con la finalidad de poder cumplir objetivamente con el ciclo presupuestario para llegar a un presupuesto adecuado. Por otro lado, debemos de tener en cuenta lo siguiente, que nosotros debemos de coordinar y negociar con los miembros de cada área la actividad que vienen realizando. ¿Para qué? Para poder determinar cuáles son las posibles contingencias que se pueden presentar. ¿Por qué razón? Hay que tener en cuenta que el presupuesto es algo que yo estoy planificando hacia adelante, pero también van a haber posibles contingencias que es necesario manejarlas. Si esas posibles contingencias yo no las manejo, entonces yo no voy a poder identificar hacia dónde voy, hacia dónde es lo que yo voy a establecer y si en realidad voy a cumplirlo. A ver, una posible contingencia. Por ejemplo, esta es el área de extensión universitaria. El área de extensión universitaria indica, yo voy a ofertar 100 diplomados. De esos 100 diplomados que yo voy a ofertar 20 en la región, no en la región, sino en costa, 30 en la sierra y la diferencia en la selva. Pero ¿qué sucede? No tomo en cuenta lo que son circunstancias adversas, como por ejemplo que existen paros regionales, como en estos momentos en Cajamarca. Al existir los paros regionales, entonces, ¿qué me va a demandar? Me va a demandar en que yo ya no voy a tener esa necesidad
de ir hasta allá porque simplemente ya está bloqueado, y como está bloqueado ya no tengo nada que producir. Muy bien, entonces nosotros debemos de tener en cuenta también en este ciclo presupuestario algo fundamental. ¿Cuál es lo fundamental? Que debemos de tener la aprobación por parte de la alta dirección luego de realizar los ajustes necesarios para elaborar el presupuesto de las unidades operativas. Siguiendo la estructura formal de las personas encargadas que establecen la conexión entre los centros de responsabilidad, quien va a verificar, quien va a dar el visto bueno en todo lo que son los montos elevados. Es algo así como una caja chica. Cuando nosotros hemos hecho lo que es auditoría financiera, analizamos lo que es el rubro caja, y en caja tenemos lo que son fondos fijos que deben de tener un monto mínimo de autorización. ¿Para qué? Para poder efectuar esos determinados tipos de monto. Entonces, bajo esos parámetros nosotros ya estamos organizados y estamos sabiendo hacia dónde vamos y qué cosa es lo que queremos. Y lo fundamental siempre, cuando nosotros preparamos el ciclo presupuestario, tenemos que ir de la mano ¿con quién? Con la gerencia. Entonces, nosotros necesitamos de hacer un seguimiento necesario en cada área de la gerencia que vamos a determinar el ciclo presupuestario. ¿Por qué razón? Si existe un error en alguna parte, en alguna área, necesariamente nosotros lo vamos a corregir. Y cuando nosotros corrijamos esos tipos de errores, volvemos a retomar el ciclo presupuestario. El ciclo presupuestario es muy importante desde el tipo de la organización. ¿Por qué razón? Como su nombre lo dice, tiene un inicio y un fin, o un fin y un inicio. Entonces el ciclo es constante, y al ser constante ese ciclo, para asegurar la efectividad de los resultados del ciclo presupuestario, necesariamente se tiene que evaluar cada parte, cada fase, para evitar cualquier tipo de errores. Y si existe algún tipo de errores que es necesario reajustar, es necesario también coordinar con la alta gerencia, con la alta dirección, e informarle que debemos de reajustar y reestructurar estos tipos de informe en determinados tipos. ¿Cuáles son las ventajas del presupuesto? Las ventajas fundamentales del presupuesto consiste en la planeación. ¿Por qué razón? El presupuesto a mí me va a obligar a hacer una planeación. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo unos ingresos presupuestados, entre comillas, yo presupuesto tener ventas de 70.000, ventas por un importe de ingresos de 100.000, de 30.000 y así sucesivamente. Entonces yo ya sé cuáles son mis ingresos proyectados. Igual va de la mano con la relación los costos. Digo, si este mes voy a tener unas ventas de 70.000, mis costos no deben de superar 20.000 o 30.000 para obtener una ganancia de 40.000. Entonces, si yo voy trabajando bajo esos parámetros, entonces yo ya sé que si yo no estoy logrando el objetivo de las ventas, necesariamente debo de bajar el objetivo de los costos. ¿Para qué? Para yo así no perder y tener siempre una rentabilidad. Y si veo de que no voy a tener rentabilidad, si veo que no estoy posicionándome del mercado, no estoy colocando mis productos, entonces tengo que detenerme un poco, reevaluar, reinyectar y nuevamente ir hacia adelante para poder vender este producto. Entonces, también ¿para qué me sirve el presupuesto? El presupuesto me va a servir para hacer los criterios de evaluación de desempeño. ¿Evaluación de desempeño en qué sentido? Si yo programé tener ventas de 100, ¿y qué sucedió? No llegué ni a 20, entonces ¿qué sucede? Sucede simplemente de que yo no estoy ubicándome o no estoy tomando las acciones del caso necesarias para lograr cumplir con ese objetivo. Pero hay que tener en cuenta que cuando existe algún tipo de dificultad en la empresa, no es porque sea esa misma unidad, sino también las unidades interrelacionadas afectan al buen producto, afectan a cómo yo obtener ese producto. También, ¿qué cosa es lo que me va a permitir el presupuesto? El presupuesto definitivamente me va a permitir que coordinar todas las actividades que existen. ¿Con qué finalidad? Yo identifico la actividad y voy coordinando. Y de esa forma el presupuesto me obliga a coordinar. ¿Por qué me obliga a coordinar? Yo tengo un presupuesto que debo de gastar 100. Entonces, como yo debo de gastar 100, tengo que ir hacia mi jefe para que mi jefe lo autorice.
Y el jefe, para que lo autorice, tiene que decir un ratito, voy a ver el planeamiento, qué acciones vas a cumplir tú para llegar a la meta y entonces para yo autorizarte. Pero si ha variado, ha cambiado, entonces necesariamente mi jefe tiene que hablar con el otro jefe para que así vayamos modificando. ¿Por qué razón? Porque los presupuestos, las acciones no van a ser estáticas, van a ir cambiando. Por otro lado, ¿qué me obliga el presupuesto? El presupuesto me va a obligar a mí a hacer ejecuciones de planes. El día de hoy ejecuto un plan, el día de mañana otro plan y así sucesivamente. El presupuesto que me facilita a mí, ¿cuál es la ventaja? La ventaja del presupuesto necesariamente va a ser de que va a fomentar la comunicación. ¿Por qué razón? Yo soy el área de almacén, entonces tengo que informarle al área de abastecimiento o al área de limpieza, dependiendo de las áreas que yo requiera o necesita algo. Por decir, soy el almacenero, veo que necesita mayor limpieza, entonces voy al área de mantenimiento, le digo, ¿sabes qué? Necesitamos que la limpieza sea en forma más periódica. O caso contrario, necesitamos que la limpieza sea apenas terminemos de producir determinadas cantidades de vestidos, determinadas cantidades de maletines. ¿Por qué razón? Porque los insumos que ya no sirven o los desechos, como lo estamos dentro de costos, los desechos se tienen que recoger para poder determinar qué vamos a hacer con ellos. Si se quedan expandidos, uno, que se van a maltratar más de lo que está o impide el normal funcionamiento del área. Entonces, bajo estos parámetros es que nosotros vamos a ir trabajando, nos vamos a ir ubicando. Después también, ¿cuál es la otra ventaja del presupuesto? La otra ventaja del presupuesto es que me va a apoyar en la detección, me van a apoyar para yo poder detectar qué tipos de problemas internos. Un ejemplo típico del problema interno. Estamos trabajando en una organización y dentro de la organización, la palabra típica de algunas organizaciones que cuentan con personal ineficaz, con personal incompetente, no son mis funciones, no me competen, nadie me lo dijo, no se encuentra dentro de mi organización o dentro de mis funciones y así sucesivamente. Entonces, para evitar ese tipo de errores tenemos que tener manuales y para tener lo que son manuales de organización y funciones nos van a permitir ir siempre hacia adelante. Entonces, bajo ese contexto nosotros vamos a desarrollar y vamos a trabajar. Ahora, ¿cómo se clasifican los presupuestos? Nosotros debemos de tener en cuenta que ya tenemos identificado que el presupuesto tiene un ciclo. Ese ciclo tiene una relación directa con todas las áreas de la empresa. Y esa relación directa que tiene todas las áreas de la empresa está en función porque lo ha determinado ¿quién? La alta gerencia, la alta dirección, los dueños, los inversionistas. Entonces, simplemente cuando yo elaboro el ciclo del presupuesto, me va a permitir a mí ¿qué? Me va a permitir a mí coordinar con cada área para ver cuál es su presupuesto. Pero si existiera desfases, debo de comunicar a la alta gerencia, a la alta dirección, para que me dé la autorización de aplicar las medidas correctivas y preparar un adecuado ciclo de presupuesto. Ahora, la clasificación de los presupuestos. El presupuesto general viene a ser el presupuesto aprobado por el directorio. Y ese presupuesto aprobado por el directorio, ¿cómo se llama? El presupuesto maestro. Y este presupuesto maestro va a estar conformado por presupuestos parciales, siendo los principales presupuestos ¿cuáles? El presupuesto de operación, el presupuesto financiero y el presupuesto de inversiones. Entonces, como tenemos puntos parciales, presupuestos parciales, tenemos operación, financiero y de inversiones. Cuando hablamos del presupuesto maestro, debemos de tener en cuenta dos aspectos. ¿Cuáles son esos dos aspectos que vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta el presupuesto operativo y el presupuesto financiero. Cuando nosotros nos referimos a lo que es el presupuesto operativo, ¿ahí qué vamos a incluir? Ahí vamos a incluir los componentes de los diversos estados financieros pro forma. ¿Como cuáles? Ahí vamos a incluir en el operativo el presupuesto de ventas, el presupuesto de producción, el presupuesto de compras, el presupuesto de mano de obra directa, el presupuesto de costos indirectos, el presupuesto de gastos de venta o de administración. ¿Por qué razón? Ahí estamos incluyendo los componentes del estado financiero. Cuando hablamos del presupuesto de venta, ¿qué estado financiero estamos ahí incluyendo? Estamos incluyendo ahí el estado de ganancias y pérdidas. Cuando hablamos del presupuesto de compras, ¿qué estado estamos incluyendo ahí? También estamos incluyendo el estado de ganancias y pérdidas, que es un componente.
Cuando hablamos del presupuesto de mano de obra, ¿qué estamos incluyendo ahí? Ahí estamos incluyendo el componente de remuneraciones en lo que es el estado del balance general, en lo que es remuneraciones y participaciones por pagar, y también estamos incluyendo lo que es el estado de ganancias y pérdidas a nivel de componente. A nivel de componente, ¿en qué? En lo que son las cargas diversas de gestión, las cargas de personal. Como ustedes verán, lo que es el balance general se interrelaciona con el estado de ganancias y pérdidas y el estado de flujo de efectivo. Por eso los 4 estados financieros cumplen un rol importante. Y ese rol importante que cada uno de ellos cumplen es para determinar algún tipo de fórmula, para identificar algún tipo de producto, para identificar algún tipo de elemento. ¿Para qué? Para tomar las decisiones adecuadas. No solamente en lo que es presupuesto, no solamente en lo que es el ciclo del presupuesto, no solamente en lo que es el plan maestro, sino que para tomar cualquier tipo de decisión que la gerencia, la alta dirección, el directorio lo determine. Cuando hablamos en forma del presupuesto maestro y hemos identificado la parte operativa, ahora vamos a identificar la parte financiera. La parte financiera, ¿qué cosa es lo que incluye? Incluye el presupuesto de efectivo, el presupuesto de las inversiones de capital, incluye acá, sí, los estados financieros, ¿no? Balance general, el estado de resultados, que le llaman el estado de ganancias y pérdidas, el estado de flujo de efectivo, el estado de utilidades retenidas, o que le llaman el estado de cambios en el patrimonio neto. Entonces, financieramente, ¿qué tenemos? Tenemos lo que es, por un lado, el efectivo, el presupuesto efectivo, el presupuesto de capital y los estados financieros. Y por otro lado, los componentes de los estados financieros en forma más desagregada. Entonces, nosotros ya debemos de tener en claro, el presupuesto financiero lo identificamos por 2 lados. Por un lado, la parte operativa. ¿Por qué la parte operativa? El que vende, ¿no? Operativamente tiene que vender. La parte operativa, el que compra. ¿Cuánto es el que vende? La parte operativa, determinar el costo de lo que yo estoy haciendo, la producción. Vendo y tengo que determinar lo que es mi costo de producción. Y también la parte operativa, pues es el costo de la mano de obra. ¿Para qué? Para poder ver qué cosa es lo que estoy produciendo. También tengo que tener un presupuesto de compra. ¿Por qué razón? Tengo que comprar. ¿Para qué? Para que esa mercadería me la transformen. O tengo que comprar ¿para qué? Para que esa mercadería la comercialice. O tengo que adquirir diversos insumos ¿para qué? Para ofrecer un producto o para ofrecer un servicio. Entonces yo tengo que ubicarme claramente, ¿no? Tengo que tener un presupuesto maestro, tanto en la parte operativa, todas las acciones que voy a realizar, y la parte financiera también, que se va a ver plasmada a través, que es lo fundamental, ¿no? La parte de capital, cuánto de capital mueves, y la parte financiera, económica, cuánto de efectivo tienes, hasta dónde puedes hacer un apalancamiento, hacia dónde puedes ir, y por supuesto toda la parte global de los estados financieros. Por eso se parte de la parte financiera. La parte operativa solo agarro algunos componentes de los estados financieros. Muy bien. ¿Cuáles son las bases del presupuesto? La base del presupuesto es igual. Si yo necesito hacer un presupuesto, en el presupuesto debo de tener en cuenta ciertos tipos de bases, cierto tipo de ítem. ¿Cuáles son esas bases que debo de tener en cuenta necesariamente? Las que debo de tener en cuenta necesariamente es el presupuesto de ventas. ¿Por qué razón? Si yo como empresa no tengo una dirección hacia dónde voy a generar ingresos, entonces no voy a poder moverme económicamente. Y el punto de partida para toda persona, para todo inversionista, para toda empresa, para que se pueda mover económicamente son los ingresos. ¿Los ingresos de dónde van a venir? Si nosotros somos docentes, somos inversionistas, somos consultores y nos dedicamos a la docencia, bueno, los ingresos van a venir de la venta de nuestros productos. ¿Cuáles son nuestros productos? Asesoría. Pero las empresas, también ellos tienen que tener un presupuesto. Van a tener su presupuesto de ventas, ya sea de productos, de bienes o de servicios. De repente tengo mi presupuesto de ventas en función a ¿qué? En función a X camionetas que voy a vender, en función a X diplomados que voy a vender, en función a un determinado número de doctorados, diplomados que voy a ofrecer y voy a captar esos alumnos. Entonces, esa es la base del presupuesto fundamental, que es el presupuesto de ventas.
Después viene el presupuesto de producción. Si yo ya tengo un presupuesto de ventas, yo ya sé que voy a tener un tope aproximado de las posibles ventas que voy a tener. Si yo asumo que voy a tener unas ventas de 10.000 unidades, entonces va a ir de la mano lo que es el presupuesto de la producción. ¿Por qué razón? Porque esas 10.000 unidades que yo he asumido que voy a vender, tengo que también que producirlas. ¿Por qué razón? Porque si yo estoy estableciendo que voy a vender 10.000 y no voy a producir las 10.000, ese presupuesto de ventas no va a articular, simplemente no funciona. Es por esa razón que hemos hablado que el presupuesto maestro es el componente de varios presupuestos individuales. Entonces, trabajando bajo ese aspecto, bajo esa metodología, ya tenemos ubicado. Ahora, ¿cuánto debe de costar las unidades que yo voy a producir? Porque acá dice que van a venderse las 10.000 unidades. Yo definitivamente, en primer lugar, lo que tengo que ver es que las unidades que yo estoy produciendo van a tener que tener un margen de ganancia que también lo están manejando. Entonces, ese margen de ganancia que lo van a manejar, tenemos que tener en cuenta que yo debo de tener que el presupuesto del material directo. ¿Para qué? Como ya tengo el presupuesto de ventas, ya tengo el presupuesto de producción, pero producción me dice ya, ahora yo quiero que tú me prepares el presupuesto de material directo. Entonces el presupuesto de material directo le va a decir ya, un momentito, vamos a tener que usar este material directo que ya tenemos en stock y necesito que compres algo adicional. Y así, conforme vamos avanzando, ya tenemos el presupuesto del material directo. Pero ahora, ¿quién va a transformar ese material directo? Un momentito, ¿qué otro presupuesto me falta? Me falta el presupuesto de la mano de obra. Entonces, en función al presupuesto de la mano de obra que yo voy trabajando, porque ya tengo el presupuesto de material directo, ya tengo el presupuesto de producción, ya tengo el presupuesto de venta, ahora ¿qué me falta? Me falta elaborar el presupuesto de costos indirectos de fábrica. Entonces, el presupuesto de costos indirectos de fábrica empiezo a elaborar. ¿Quién va a determinar? ¿Quién va a intervenir? ¿Cuáles son? Y establezco mi monto. Pero ya tengo el presupuesto de la fábrica, pero ahora en la fábrica también voy a tener inventarios. Así, un momentito, ahora vas a preparar el presupuesto de inventarios. Muy bien, y entonces con el presupuesto de inventarios empiezo a establecer. Ya tengo lo que es la mano de obra, ya tengo los materiales, ya tengo los gastos indirectos de fabricación, ya tengo el presupuesto de producción. Pero un momentito, aún te falto yo. ¿Quién eres tú? El presupuesto del costo de ventas. El presupuesto del costo de ventas, el cual me va a permitir identificar y determinar qué es lo que voy a hacer. Muy bien. Ahora tenemos, ¿qué más? El presupuesto de los gastos administrativos de ventas de distribución. ¿Por qué razón? Por más que ya tengo las unidades producidas, por más que ya tengo identificado cuánto es mi proyección a vender, ¿quién lo va a vender? Entonces necesariamente necesito pues los gastos de administración, de ventas y de distribución. Sigo avanzando. De ahí tengo lo que son mis gastos administrativos, tengo lo que son mis gastos de ventas, mis gastos de distribución. ¿Para qué? Para que el contexto de todas las unidades que yo he producido debo de colocarlas en el mercado y se debe de lograr las ventas. Por lo tanto, también ahí tengo que agregar lo que son administración, ventas y distribución. Entonces, en ese contexto, ¿paso a qué? Paso a lo que es el presupuesto neto financiero. Dentro de ese presupuesto neto financiero, ya sé cuánto es lo que yo necesito, requiero para producir las unidades. Y esas unidades producidas, detrás de él, trae consigo todos los elementos del costo. Mano de obra, materia prima, gastos indirectos de fabricación. Entonces el financista me dirá, un momentito, ustedes necesitan algo de $500.000 y nosotros solamente tenemos $200.000. Entonces tenemos que hacer un presupuesto de financiamiento. ¿Para qué? Para obtener un financiamiento de la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Los 500 menos los 200, los 300. Entonces voy a todos los bancos, a las empresas, a las instituciones y establezco qué tipo de trabajo o qué tipo de acciones voy a realizar o qué tipo de presupuesto me van a proporcionar. Entonces, qué producto me ofrecen para poder cubrir los 300.000 que necesito. Entonces me dicen ya, continúa.
Ahora, ¿qué necesito? Necesito hacer un estado de resultados presupuestarios, en donde que yo vaya proyectándome hacia dónde voy a obtener mis resultados, mi ganancia. El presupuesto maestro. Cuando hablamos del presupuesto maestro es porque estamos incluyendo lo que es el presupuesto de ventas, el presupuesto de producción, el presupuesto de compras, el presupuesto de gastos no fabricables. Entre lo que es presupuesto de producción estamos considerando lo que es el presupuesto de mano de obra, el presupuesto de costos indirectos, el presupuesto de capital. ¿Por qué iniciamos con el presupuesto de ventas? Porque el presupuesto de ventas es aquel que me va a redituar una ganancia, un ingreso a mí como empresa y lo que me va a permitir subsistir. Entonces, cuando yo tengo un presupuesto de ventas que me permite redituar, tener una ganancia, bajo ese parámetro es que yo voy a trabajar. Si yo determino mi presupuesto de ventas que voy a vender 1000 unidades, debo de tener en lo que es mi presupuesto de producción esas 1000 unidades que se están produciendo. Es por esa razón que veo cuánto voy a invertir en lo que es mi presupuesto de mano de obra directa, en mi presupuesto de costos indirectos y en mi presupuesto de capital. Por otro lado, cuando yo ya tengo lo que es el presupuesto de producción, lo que voy a producir, recurro al presupuesto de compras. ¿Para qué? Para que ellos me compren todo lo que yo voy a necesitar y este a su vez determine con el presupuesto de efectivo si es que hay rentabilidad, si hay dinero para poder incurrir en la compra, y también voy a ir a lo que es el presupuesto de gastos indirectos de fabricación para determinar si existe un saldo en efectivo, un saldo en cuentas por cobrar, un saldo en cuentas por pagar, y así como también visualizar mis estados financieros. ¿Por qué es necesaria una herramienta sobre la elaboración de los presupuestos? Porque los presupuestos son los que me van a determinar a mí como un sensor, procede o no procede, detente o avanza. Bajo esa razón se debe de utilizar lo que son los presupuestos y las empresas conocedoras de esta herramienta tan útil es que la emplean. Si se utiliza una herramienta junto con otras, como se ha indicado, aparte de lo que es la herramienta de presupuesto, se va a incrementar el nivel de capacidad de supervivencia a lo largo de todo el proceso de previsión y planificación. ¿Quién debe utilizar la herramienta? Quien debe utilizar la herramienta del presupuesto son los inversionistas, son los directivos, son los propios trabajadores que están a cargo de estas áreas. De las áreas de emitir presupuestos, supervisar los presupuestos dentro de la administración financiera. ¿Por qué es útil esta herramienta? Es útil esta herramienta porque nos va a permitir planificar hacia dónde va la empresa, qué es lo que la empresa desea obtener y sobre todo asegurar los ingresos que la empresa va a tener. Cuando se necesita averiguar cuánto va a costar un proyecto o un departamento en particular, es ahí donde los presupuestos intervienen, cuando se quiere pedir un donante, un apoyo específico de trabajo. Es así que nosotros vamos a trabajar con lo que son los presupuestos de ventas, presupuestos de producción, presupuestos de compras, entre otros presupuestos. Es así pues de que se termina con la unidad número 2, tema número 2. Con ustedes la doctora Irene Cecilia Uribe Hernández. Gracias.